Hola gente, ¿cómo están? En el tutorial de hoy vamos a tratar a uno de los operadores de mucho interés en el análisis vectorial, el cual se aplica en muchas ramas de la física. Estamos hablando del gradiente de un campo escalar y no solo vamos a deducirlo matemáticamente, sino que también entenderemos su interpretación física. Así que entonces te invito a que te quedes, no sin antes recordarte que en la descripción del video te dejo más material para estudiar. Y bueno, no siendo más, pues te invito a que te quedes y que continúes aprendiendo. Antes de entender el significado físico del gradiente, será necesario describir a grosso modo qué es un campo escalar. Como ejemplo, me voy a referir a la forma de una montaña. En la figura que tenemos podemos ver que para un punto cualquiera en el área de la base de la montaña, aquella que está coloreada en rojo, a dicho punto le corresponde un único valor de la altura o elevación de la montaña. La altura, por supuesto que saben que es una magnitud escalar y cada punto en la base tiene asociada un valor de ella. Decimos entonces que el área de la base de la montaña es una región en la que cada punto tiene asociado una magnitud escalar que para nuestro caso, por supuesto, la altura, las cuales pues le van dando la forma a la montaña. Una relación así, en la que a cada punto de una región le corresponde un único valor de una magnitud, ojo, ya sea esta escalar o vectorial, se conoce como un campo. Si la magnitud relacionada con un punto en la región es un escalar, pues entonces hablamos de un campo escalar. Y si en lugar de tener una magnitud escalar, tenemos una magnitud vectorial, pues entonces nos referimos a un campo vectorial. En nuestro caso, pues como se trata de una altura que es una cantidad escalar, pues estamos hablando perfectamente de un campo escalar. A nosotros lo que nos compete es ver cómo varía el campo, o lo que es lo mismo, cómo varía la elevación de la montaña. Una forma de observar estos cambios es mediante las llamadas curvas de nivel. En nuestro ejemplo, realizamos un perfil de la montaña cortándola con planos paralelos al plano XY. La intersección de estos planos con la superficie de la montaña son las llamadas curvas de nivel. Y todos los puntos en dicha curva, incluyendo los que están dentro del área de la curva, corresponden al mismo valor de altura. Ahora bien, si nosotros seguimos cortando la montaña con estos planos paralelos al plano XY, lo que obtenemos es un mapa de curvas de nivel como el que se ve en la segunda figura. Este es un perfil de vista superior de la montaña. Aquí cada curva me representa una altura diferente, en donde la altura disminuye desde la curva más interna hasta la más externa. Aquí, por ejemplo, donde las curvas están más cerca, me dice que hay mayor inclinación en la montaña. Vale la pena mencionar aquí que estos mapas de curvas de nivel son utilizados en mapas reales. A ellos los utilizan para representar la altitud de los terrenos montañosos. Pero bien, volviendo a nuestro problema, las curvas de nivel me sirven para ver cómo varía la elevación de un punto a otro. Pero advierto, no es la única forma. Hay otra manera. Para entenderlo mejor, vamos a imaginar que tenemos un balón que voy a colocar en varios puntos sobre la superficie de la montaña. Entonces vamos a suponer que coloco mi balón aquí desde el reposo. Vale, ese punto en el mapa de curvas de nivel sería aproximadamente este de aquí. Sabemos que por acción de la gravedad este balón se va a acelerar y bueno, la aceleración, el vector aceleración va a depender pues de la inclinación y la dirección pues será la misma que la trayectoria del balón. Dibujemos ese vector aquí también. Si lo soltamos de un punto como este, nuevamente desde el reposo, voy a dibujar aquí este punto donde tengo mi balón. Ese punto más o menos pues correspondería más o menos aquí. Vale, entonces sería más o menos, esta sería la posición. Vale, ahí vemos que el vector aceleración pues será mayor que el que dibujamos anteriormente. Pues porque tendrá una magnitud mayor. Las líneas que están juntas me dicen que hay una mayor inclinación y por lo tanto la aceleración será mayor. Pero en ambos puntos la pelota la hemos soltado del reposo. Ahora, no debemos confundir que
que sea la aceleración de la gravedad, ¿no? Porque aquí la partícula está rodando sobre la superficie de la montaña y no está cayendo en caída libre. Ahora, tampoco es que en cada curva de nivel la aceleración va a tener el mismo valor. Yo espero, por ejemplo, que el vector aceleración, si coloco la pelota en este punto, que sería en la montaña, pues sería algo allá detrás de la montaña, sería más o menos, creo que sería este de aquí, pues el vector aceleración aquí, para esta curva de nivel, pues va a ser mayor que este de acá. ¿Por qué? Bueno, les estoy nuevamente diciendo que la distancia entre las dos curvas de nivel, pues me dicen qué tanto es la inclinación, y por supuesto que donde hay mayor inclinación, pues tendré una mayor aceleración. En fin, ya sabiendo que en los diferentes puntos de la montaña yo voy a obtener valores diferentes de la aceleración, voy a dibujar unos cuantos más, pues para tener una mejor ilustración. Recordando siempre que donde yo lo coloque ahí, por ejemplo, siempre será desde el reposo. El balón siempre se va a soltar, soltar desde el reposo. Bueno, entonces ahora miren lo que tenemos. En cada punto de la superficie de la montaña tenemos una cantidad vectorial, que es la aceleración. Y esa relación punto y cantidad vectorial, pues ya saben que me define un campo vectorial. Entonces, ahora tenemos dos campos. Un campo escalar que representa la elevación de la montaña y un campo vectorial que representa la aceleración del balón. El campo escalar me dice que hay un cambio de la altura entre dos curvas de nivel, es decir, que entre esta curva de nivel y esta otra de acá hay un cambio de la magnitud escalar, que es la altura. Por su parte, el campo vectorial me dice lo siguiente: si ubico a la pelota en este punto, por ejemplo, el cambio de esa curva de nivel a la otra, la pelota podría hacerla por acá o por acá. Pero como sabemos, la pelota va a rodar por donde mayor inclinación hay. Y eso va a suceder por donde menor distancia hay entre un punto de la curva de nivel considerada a la otra curva de nivel. Es decir, que en nuestro ejemplo particular, la pelota rodaría en esta dirección. Es decir, que el cambio se daría entre estos dos puntos, este de aquí y este de acá. Y eso es lo que me dice el campo vectorial, que la magnitud del cambio entre dos puntos de las curvas de nivel consideradas depende de la distancia entre esos dos puntos y la dirección del desplazamiento entre dichos puntos. Así que, en resumen, en un punto cualquiera de la montaña donde yo coloque la pelota, la dirección en magnitud de la pendiente más inclinada es lo que nosotros llamamos el gradiente. Bien, ¿y cómo plasmamos esto matemáticamente? Para hacerlo debemos entender qué es la derivada direccional. ¿Cómo hacemos esto? Pues imagínense nuevamente en un punto sobre la superficie de la montaña. Voy a elegir este de aquí. Como sabemos, este punto se proyecta en la base de la montaña y sería en el plano XY este punto más o menos aquí. Y como se dijo en un principio, pues todo punto definido en esta región de la base de la montaña tiene asociada una altura. Esa relación de punto con una magnitud escalar, como es la altura, es lo que se conoce como un campo. Así que este de aquí es nuestro campo escalar. Este campo debe cumplir la condición de univaluado, acotado, continuo, diferenciable y lineal. Por lo tanto, si ocurre un cambio infinitesimal de altura, este cambio puede ser tranquilamente expresado en términos de su diferencial exacta, es decir, algo como esto. Pero ¿a razón de qué podría ocurrir este cambio? Cuando colocamos la pelota en el punto que hemos indicado y la liberamos, simplemente la soltamos, sabemos que por acción de la gravedad ella va a cambiar de posición, o lo que es lo mismo, va a ir de una curva de nivel a otra. Entonces, por darle una dirección arbitraria, supongamos que se mueve en esta
dirección, ¿vale? Que proyectada en el plano XY, pues sería esta de aquí. Advierto, este vector no es el vector de aceleración que hablábamos hace un rato, sino este es un vector de desplazamiento. Voy a colocar aquí indicando, vamos a colocar aquí, vamos a llamarlo simplemente el vector L, y aquí también le colocamos L. La proyección del vector L en el plano XY pues nos dice que tiene componentes tanto en X como en Y. Entonces tenemos aquí que L es igual a X U sub X más Y U sub Y. Si la pelota se ha desplazado infinitesimalmente, entonces tomamos un infinitesimal de ese vector que es equivalente a esto de aquí. Por supuesto que este desplazamiento infinitesimal tiene una magnitud que vendría dada por dx cuadrado más dy cuadrado raíz. Entonces estábamos en que tenemos una partícula ubicada en un punto P, la cual por acción de la gravedad experimentará una aceleración, lo que conllevará un desplazamiento y como consecuencia de ese desplazamiento un cambio de altura. Decimos entonces que el cambio del campo o de la altura es a razón del cambio de la magnitud del desplazamiento. Y esta razón de cambio ocurre en una dirección. Es por eso que a esta razón de cambio se le conoce como derivada direccional. Ahora, como sabemos que tanto h como l dependen de las coordenadas x y y, esta razón de cambio se puede dar también en términos de las variaciones del campo, tanto en el eje x como en el eje y. Y eso lo podemos ver claramente si hacemos esto de aquí, donde claramente este término representa la variación de cambio del campo con respecto al eje x, es decir, en la dirección x, e igualmente este término de acá es el cambio del campo en la dirección y. Esta expresión yo la puedo también escribir de esta manera. Ahora, mucha atención a cómo voy a reescribir esto. Entonces tenemos, por un lado, la variación en x, el vector unitario sub x, más la variación en y, vector unitario u sub y. Cerramos y todo esto actúa sobre el campo hz. Punto, voy a factorizar aquí 1 sobre la magnitud del desplazamiento, del diferencial, perdón, de ese desplazamiento. Y aquí me queda dx en la dirección x más dy en la dirección y. Bien, entonces, esto de aquí, esto que ven aquí, lo voy a llamar, bueno, se define como el operador nabla. Este operador está actuando sobre el campo que hemos denominado hz. Entonces, ¿qué hace este operador? Él me transforma el campo escalar en un campo vectorial, porque al actuar sobre el campo, pues me va a dar una componente en x y otra componente en y. Entonces, el resultado es que yo tengo un campo vectorial. Bien, seguido tenemos el producto punto y como pueden darse cuenta, todo lo que está aquí contenido en esos paréntesis es el diferencial del desplazamiento, este de aquí. Entonces aquí nos queda que esto es el diferencial de L dividido por la magnitud del mismo. Y si recuerdan la definición de vector unitario, pues esto de aquí, que es el vector sobre su magnitud, es lo que se define como vector unitario. Así que esto pues, realmente se escribe así. Claro, ese vector unitario se da en la dirección de L porque el de L lleva la misma dirección de L. ¿Ok? Ahora nuestra derivada direccional es sencillamente esto de aquí. Entonces de esto tenemos que esto que está aquí es lo que se conoce como el gradiente de la función h de z, que como dije antes, me está transformando un campo escalar en un campo vectorial y por lo tanto en dicho punto me debe dar información de una magnitud y una dirección.
¿Qué me dice la magnitud del gradiente de hz? Recordemos que esta cantidad es la inclinación de la pendiente de la montaña. Y como vemos, esta cantidad sería máxima si el gradiente de hz es paralelo a la dirección del desplazamiento. Recordemos que de la definición del producto punto, este producto punto es equivalente a la magnitud del primer vector, que es aquí el gradiente de hz, por la magnitud del vector unitario, ¿verdad?, en la dirección L, por el coseno del ángulo entre ellos dos. Asumamos que sea gamma. Ahora bien, también sabemos que la magnitud del vector unitario pues es 1, así que simplemente tenemos aquí este resultado. Como bien sabemos, el coseno de gamma es un valor que oscila entre 1 y menos 1, siendo 1 el valor máximo. Así que si yo quiero que esto sea máximo, debo imponer que gamma sea igual a 0, lo cual significa que el gradiente de hz en un determinado punto sea paralelo al vector unitario en la dirección de L. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente. Entonces, si el gradiente de hz es paralelo a la dirección del desplazamiento, nosotros tenemos que la variación de la altura, o lo que es lo mismo, la inclinación de la pendiente de la montaña, es igual a la magnitud del gradiente de la función h de z. Pero esto de aquí no es cualquier inclinación, es la máxima inclinación. Y eso lo sabemos no solo por este análisis que hemos hecho aquí, sino también porque si colocamos una pelota en dicho punto donde se está definiendo una altura hz, esa pelota o ese balón rodará por donde hay mayor inclinación, es decir, por la máxima pendiente. ¿Y qué hay de la dirección del gradiente de z? Para eso entonces consideremos aquí dos curvas de nivel. Digamos que tenemos aquí una curva de nivel que llamaré C1 y otra curva de nivel que llamaré C2. Un punto en esta curva me define, según para nuestro ejemplo, un valor de altura de la montaña. Así que cuando yo coloque una partícula aquí en este punto, por naturaleza irá a otro punto donde haya un cambio de altura, es decir, a otro punto de esta curva de nivel. Sí, podría ser, demos varias posibilidades, podría ser a este punto o a este otro punto. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección irá la partícula que libero aquí? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? ¿O hacia acá? Recordemos primero que a este punto hay asociado una recta tangente. Más o menos algo así. Y también podemos definir una recta que sea perpendicular a esa recta tangente. Si mi partícula va en esta dirección o en esta otra, eso implicaría que esta dirección tiene una componente paralela a la recta tangente, igual que esta dirección de acá. Estos vectores serían paralelos a la recta tangente a dicho punto. Pero estas componentes no tienen sentido físico, porque ellas me estarían indicando que hay una variación a lo largo de la curva C1, lo cual no puede ser cierto. ¿Por qué razón? Bueno, porque todos los puntos en dicha curva me dan el mismo valor del campo. Por lo tanto, no puede haber un cambio de la altura en tales direcciones. Así que estas direcciones quedan descartadas. La única posibilidad es que la dirección en la que apunta el gradiente en dicho punto sea perpendicular a dicho punto. Es decir, un vector que va en este sentido. Y es en esa dirección en que se da la máxima inclinación de la pendiente de la montaña. Vale, denotemos aquí que esto es el gradiente de h de z. Ojo, no confundir con el vector desplazamiento. Y bien, con todo lo que ya hemos dicho aquí, ya podemos definir en términos generales qué es el gradiente de una función escalar.
Primero, es un campo vectorial, como ya hemos analizado. Y segundo, en cada punto de dicho campo vectorial me da la máxima derivada direccional de un campo escalar. Si este campo escalar me representa la altura de una montaña, pues entonces la máxima derivada direccional me representa a mí la mayor inclinación de la pendiente de la montaña. Pero si, por ejemplo, representara otra cantidad física como la temperatura, por ejemplo, entonces me estaría indicando la dirección de máximo crecimiento de la temperatura cuando me desplazo de un valor de temperatura a otro valor de temperatura. Bien, lo que hemos hecho hasta aquí es que hemos ilustrado el significado físico del gradiente a través de una función en dos dimensiones. Sin embargo, realmente estas ideas pueden extenderse a las tres dimensiones. Un ejemplo claro podría ser el caso de la temperatura en una habitación, en un cuarto en tres dimensiones. En cualquier punto de la habitación hay definida un valor de la temperatura. Un campo como ese en tres dimensiones pues simplemente sería algo como esto. Si esto es la temperatura, ella sería una función de las coordenadas x, y z. La derivada direccional de esta función pues se daría en las tres dimensiones, lo cual sería algo como esto. Por supuesto que la magnitud de este gradiente sería la máxima derivada direccional, es decir, algo como esto, la cual me estaría indicando la magnitud de máximo crecimiento de la temperatura. Y la dirección pues sería perpendicular a la superficie de nivel. En este caso ya no sería una curva de nivel porque estamos en tres dimensiones. Entonces todos los puntos a la misma temperatura, en lugar de definirme una curva de nivel, me definen lo que es una superficie de nivel. Y como dije, el vector gradiente sería perpendicular a tales superficies. Bien, una propiedad muy útil del gradiente y que no quisiera dejar pasar es la siguiente. Vimos anteriormente que la definición de derivada direccional, y esta vez voy a usar aquí un campo cualquiera de f, vamos a colocar aquí. Entonces f es un campo cualquiera, podría representar la temperatura, la elevación de una montaña, un potencial eléctrico, en fin. Según lo que hicimos anteriormente, esto es igual a el gradiente de f punto un vector en la dirección unitario, claro, en la dirección del desplazamiento, que como hemos dicho aquí es L. Vale, esto yo lo puedo escribir de esta forma. Y esto sencillamente de la definición de vector unitario, esto aquí es simplemente el diferencial del vector desplazamiento. O sea que tenemos esto de aquí. Ahora bien, si tomamos la integral, ¿verdad?, del campo, de la variación del campo, y tomamos o medimos esa variación entre dos puntos, llamemos A y B, y obtenemos lo siguiente. Note que este lado de la igualdad, la integral aquí a la izquierda, es una integral fácil de resolver, tan solo es la función evaluada entre los extremos A y B. Así que voy a escribir de nuevo esta integral de acá, voy a ponerla del lado izquierdo. Entonces tenemos que esto es la integral de A hasta B, y en lugar de colocar gradiente de f, voy a colocar f, que es el campo vectorial asociado al gradiente de f, punto de L. Este producto en realidad es la proyección de f sobre un desplazamiento infinitesimal de la trayectoria que yo he elegido. Así que, como hemos dicho, este resultado es igual a la función o al campo escalar evaluado en B menos el mismo campo evaluado en el extremo A. ¿Qué tenemos aquí? El resultado es el siguiente, noten. Tengo una integral de camino cuyo resultado solo depende de los extremos final e inicial. Así que entonces podemos decir aquí que si nosotros tenemos un campo vectorial, el cual es el gradiente de un campo escalar, la integral de camino de ese campo entre dos puntos que hayamos elegido es independiente del camino que yo escoja para ir de A hasta B. Tan solo depende de la posición final y la posición inicial. Un campo que cumple con esta propiedad
se conoce como un campo conservativo. Un ejemplo bien ilustrativo de esto es el trabajo realizado por el campo gravitacional. Como vieron en un curso de mecánica, ese trabajo es la integral de camino de la fuerza gravitacional proyectada en un desplazamiento infinitesimal de la trayectoria en la que está realizando ese trabajo. El resultado de esta integral es que el trabajo realizado por esta fuerza, entre dos puntos que llamemos como hemos ya utilizado A y B, aquí tendremos A y B, entonces es independiente del camino. Da la misma cosa si yo realizo un trabajo para ir de A hasta B por este camino que si utilizo este otro camino. Algo muy diferente sería que este campo o esta fuerza no fuese conservativa, como por ejemplo el caso de fricción, ¿cierto? En el caso de la fricción, a mayor camino recorrido, pues más fricción, por lo tanto mayor desperdicio de la energía. Lo que me indica que las fuerzas de fricción pues no son fuerzas conservativas. Por lo tanto, el resultado de la integral no va a ser independiente del camino. Una cosita más es que si entre estos dos puntos A y B, primero se hace este recorrido y luego de B a A, significa que ahora el punto inicial es igual al punto final. En ese caso, tenemos un camino cerrado, así que la integral f punto dl, ahora vamos a denotar aquí con este círculo para indicar que estamos recorriendo una trayectoria cerrada. En ese caso, pues cuando yo evalúo la función en el punto final, que va a ser el mismo A, menos el punto inicial, que fue el mismo A, pues este resultado me da 0. Entonces decimos que F es un campo irrotacional, es decir, que no tiene la propiedad de hacer girar. Pero bueno, más adelante trataremos el rotacional de un campo vectorial y veremos que en ese caso esta integral es diferente de 0. Pero bien, eso será en otra ocasión. Entonces ya para concluir, un campo vectorial, el cual es el gradiente de una función escalar, es un campo conservativo, es decir, que su integral de camino entre dos puntos es independiente de la trayectoria. Como consecuencia de esto, un campo con esa propiedad es también un campo irrotacional, es decir, que su integral de camino en una trayectoria cerrada es 0. Y bien, eso es todo por el momento. Agradezco la atención. Y bueno, mis estudiantes, nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias.